Vi el cielo abierto y supe que ya no había vuelta atrás. Todo comenzó con una voz, no una cualquiera. Era como el estruendo de muchas aguas, como un trueno que no se escucha con los oídos, sino con el alma. Yo estaba en la isla de Patmos, exiliado, solo. El mundo allá afuera seguía girando, ajeno a lo que estaba por desatarse. Pero entonces, todo cambió. Me volví para ver quién me hablaba, y vi a uno como el Hijo del Hombre. Su rostro brillaba como el sol, sus ojos como llamas, en su boca una espada afilada de 2 filos. Su presencia me hizo caer como muerto. Él me tocó y me dijo: «No temas, yo soy el primero y el último. Estuve muerto, pero ahora vivo, por los siglos de los siglos». Y fue entonces cuando me entregó la visión. Las puertas del cielo se abrieron, y lo que vi no era de este mundo. Un trono, alto, majestuoso, rodeado de un arco iris como de esmeralda. 4 seres vivientes, cubiertos de ojos, día y noche clamando: «Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir». 24 ancianos se postraban, arrojaban sus coronas, adorando, y en el centro, en la diestra del que estaba sentado en el trono, un rollo sellado con 7 sellos. Un ángel poderoso preguntó: «¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos?». Y por un momento hubo silencio. Nadie, ni en el cielo ni en la tierra, era digno. Lloré. Pero uno de los ancianos me dijo: «No llores, el león de la tribu de Judá ha vencido». Y entonces lo vi, un cordero inmolado, de pie, como si hubiera sido sacrificado, pero vivo. Él se acercó y tomó el libro, y en ese instante todo el cielo estalló en alabanza. «Digno eres de tomar el libro y abrir sus sellos, porque fuiste inmolado, y con tu sangre compraste para Dios gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación». Pero lo que vino después fue el principio del fin. El Cordero rompió el primer sello, y el mundo jamás volvió a ser el mismo. Vi surgir un caballo blanco. Su jinete tenía un arco, y se le dio una corona. Salió como vencedor, y para vencer. Al principio parecía un salvador. Una falsa paz envolvía al mundo. Los hombres confiaban en él, pero era un engaño. El principio de un dominio sin alma, el preludio del juicio. Se abrió el segundo sello. Un caballo rojo fuego emergió. A su jinete se le dio poder para quitar la paz de la tierra, y con una gran espada desató la guerra. Las naciones ardían, hermanos contra hermanos, naciones contra naciones. El suelo se tiñó de sangre, y el odio se volvió ley. El tercer sello se abrió. Un caballo negro apareció. Su jinete tenía una balanza en la mano, y una voz clamaba desde los cielos: «Una medida de trigo por 1 denario, y 3 medidas de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino». El hambre azotó, el pan se volvió oro. El pobre aún más pobre, el rico aún más ciego. La tierra gimió, y el hombre seguía sin arrepentirse. Y luego, el cuarto sello, un caballo amarillo, pálido como la muerte, y su jinete era la muerte, y el Hades le seguía. Se les dio poder sobre la 4ª parte de la tierra, con espada, con hambre, con pestilencia y con las bestias del campo. Era el fin del principio. Pero entonces el Cordero rompió el 5.º sello, y vi debajo del altar las almas de los que habían sido asesinados por causa de la palabra de Dios. Clamaban con voz fuerte: «¿Hasta cuándo, Señor santo y verdadero,
no juzgas y vengas nuestra sangre en los que habitan en la tierra. Y a cada uno se le dio una vestidura blanca. Se les dijo que esperaran un poco más, porque aún quedaban mártires por nacer. Y cuando se rompió el sexto sello, el cielo rugió. Hubo un gran terremoto. El sol se oscureció como tela de cilicio. La luna se volvió sangre, y las estrellas cayeron como higos de una higuera sacudida por el viento. El cielo se desvaneció como un pergamino enrollado, y todo monte y toda isla fue removido de su lugar. Los reyes, los poderosos, los ricos, los capitanes, se escondieron en cuevas y entre las rocas, y decían a los montes: «Caed sobre nosotros, y escondednos del rostro del que está sentado en el trono, y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira había llegado, y nadie podía permanecer en pie». Después del temblor, hubo un silencio, como si el cielo contuviera el aliento, y entonces lo vi. 4 ángeles, de pie en los 4 extremos de la tierra, deteniendo los vientos. Nada se movía, ni el mar, ni los árboles. Era como si todo esperara. El último sello. Otro ángel subió desde el oriente, llevando el sello del Dios viviente, y clamó con voz fuerte: «No hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en la frente a los siervos de nuestro Dios». Y vi el número de los sellados: 144.000, de todas las tribus de los hijos de Israel, 12.000 de cada tribu, 12.000 marcados, separados, escogidos, inquebrantables. Pero eso no fue todo. Miré y vi una multitud tan grande que nadie podía contarla, de todas naciones, tribus, pueblos y lenguas, vestidos de blanco, con palmas en las manos, y clamaban a gran voz: «La salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero». Los ángeles cayeron sobre sus rostros, los ancianos adoraban, los cielos temblaban con el eco de esa alabanza. Amén. La bendición, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, el honor, el poder y la fuerza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Uno de los ancianos se volvió hacia mí y preguntó: «¿Quiénes son estos vestidos de blanco? ¿Y de dónde han venido?». Respondí: «Señor, tú lo sabes». Y él dijo: «Estos son los que han salido de la gran tribulación. Han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Están delante del trono de Dios, día y noche. Ya no tendrán hambre ni sed. El sol no los quemará jamás, porque el Cordero los pastoreará. Y Dios enjugará toda lágrima de sus ojos». Y justo cuando parecía que el cielo se había calmado, el Cordero rompió el séptimo sello, y por media hora hubo silencio absoluto en el cielo. Ni un canto, ni un soplo, solo la tensión de lo inevitable. Y de ese silencio surgieron 7 ángeles con 7 trompetas. Se acercaba el juicio sonoro del cielo. Y un ángel más vino al altar con un incensario de oro, lleno de incienso y de las oraciones de los santos. Las ofreció ante el trono de Dios, y luego lo llenó de fuego del altar y lo arrojó sobre la tierra, y hubo truenos, voces, relámpagos y un nuevo terremoto. La tierra se estremecía, pero lo peor estaba a punto de comenzar. El primer ángel alzó su trompeta, y cuando sonó, fuego y granizo mezclados con sangre cayeron sobre la tierra. 1/3 de los árboles fue consumido. Toda la hierba verde desapareció. Los campos ardían. El aire olía a muerte. Y aún así,
Los hombres no se volvieron a Dios. El segundo ángel tocó su trompeta, y una masa gigantesca, como una montaña ardiendo, fue lanzada al mar. Un tercio del mar se volvió sangre. Un tercio de las criaturas marinas murió. Un tercio de los barcos se hundió. Los océanos se tornaron tumbas líquidas y el comercio mundial colapsó. El tercer ángel tocó y una estrella cayó del cielo, encendida como una antorcha. Cayó sobre los ríos y fuentes de agua. Su nombre era Ajenjo, y las aguas se volvieron amargas, y muchos murieron por beberlas. El cuarto ángel tocó su trompeta, y un tercio del sol, de la luna y de las estrellas fue oscurecido. La noche cayó antes de tiempo, el día perdió su luz, y el mundo quedó sumido en una penumbra eterna. Las ciudades encendieron luces, pero no podían disipar el miedo. Y luego escuché un águila volando en medio del cielo. Clamaba con voz desgarradora: ¡ay, ay, ay de los que habitan en la tierra, por los toques de trompeta que aún faltan! Pero nadie escuchaba. Y entonces, la quinta trompeta. Una estrella cayó del cielo a la tierra. Se le dio la llave del abismo, lo abrió, y humo subió como de un gran horno. El sol y el aire se oscurecieron por el humo del pozo. De ese humo surgieron langostas, pero no eran langostas normales. Tenían poder como escorpiones, rostros humanos, cabellos como de mujer, dientes como de león. Y les fue ordenado no tocar el verde, ni el árbol, ni la hierba, solo atormentar a los hombres durante 5 meses. Y los hombres buscarían la muerte, pero la muerte huiría de ellos. Y su rey era el ángel del abismo. Su nombre en hebreo es Abadón, en griego Apolión, el destructor. El primer ay pasó, pero aún quedaban 2 más. Entonces, el sexto ángel tocó la trompeta, y oí una voz que venía del altar de oro que está delante de Dios. Decía al sexto ángel: suelta a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron soltados 4 seres terribles, preparados para la hora, el día, el mes y el año. Su propósito: matar a la tercera parte de la humanidad. Lo que vi entonces me quitó el aliento. Un ejército de 200 millones de jinetes. 200 millones. Sus monturas eran bestias imposibles, cabezas de león, fuego que salía de sus bocas, humo y azufre que envolvía todo a su paso. Sus colas eran como serpientes, con poder para herir. Y por el fuego, el humo y el azufre que salían de sus bocas. Murió una tercera parte de los hombres. Las ciudades colapsaban. Las naciones caían. El caos era total. Y aún así, los sobrevivientes no se arrepintieron, ni de sus asesinatos, ni de su brujería, ni de su inmoralidad, ni de sus robos, ni de su orgullo. Seguían aferrados a sus ídolos, a sus dioses de oro, plata, bronce y piedra. Ídolos que no pueden ver, ni oír, ni caminar. El corazón humano, endurecido incluso frente al juicio. Y fue en ese momento cuando una pausa sobrenatural interrumpió el horror. Vi a otro ángel fuerte descender del cielo, envuelto en una nube, un arco iris sobre su cabeza, su rostro como el sol, sus pies como columnas de fuego. En su mano, un pequeño libro, abierto. Puso un pie sobre el mar y otro sobre la tierra, y clamó con gran voz, como un león cuando ruge. Y cuando habló, 7 truenos respondieron. Iban a revelar algo, pero una voz del cielo me dijo: sella lo que dijeron los 7 truenos, y no lo escribas. Y el ángel juró por el que vive por los siglos de los siglos: no habrá más demora.
El misterio de Dios estaba por cumplirse. Me dieron el librito y me ordenaron comerlo. En mi boca fue dulce como la miel, pero en mi vientre amargo como la hiel. Y supe entonces que debía profetizar aún más, porque el fin no había llegado aún, y me fue dada una caña, semejante a una vara. Se me dijo: levántate y mide el templo de Dios, el altar y a los que adoran en él. Pero el patio exterior no lo midas, porque ha sido entregado a las naciones, y hollarán la ciudad santa por 42 meses. Y entonces aparecieron ellos, 2 testigos, 2 hombres de fuego, que profetizaron 1260 días vestidos de cilicio. Tenían autoridad del cielo, poder para cerrar el cielo, para que no llueva, poder para convertir las aguas en sangre, poder para herir la tierra cuantas veces quisieran. Y nadie podía tocarlos, porque si alguien intentaba dañarlos, fuego salía de sus bocas y consumía a sus enemigos. El mundo los odiaba, pero el mundo los temía, hasta que la bestia subió del abismo y les hizo guerra, y los venció y los mató. Sus cuerpos quedaron tendidos en las calles de Jerusalén, y las naciones los miraban. Durante 3 días y medio nadie permitió que se enterraran. La gente celebraba, enviaban regalos. El mundo festejaba su muerte como si fuera una victoria. Pero entonces Dios sopló vida en ellos, y se levantaron, y una voz del cielo tronó: «Subid acá». Y subieron al cielo en una nube. Y en ese instante, un gran terremoto sacudió la ciudad. 7000 personas murieron, y los que quedaron dieron gloria al Dios del cielo. El segundo ahí había pasado, pero el tercero venía pronto. Entonces sonó la 7ª trompeta, y se oyó una voz potente en el cielo que decía: «El reino del mundo ha venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos». El cielo se abrió, y apareció el arca del pacto. Hubo relámpagos, truenos, voces, un terremoto y granizo. Y en medio de ese rugido celestial apareció un gran signo: una mujer vestida del sol, con la luna bajo sus pies y una corona de 12 estrellas. Estaba encinta, gritando de dolor, y frente a ella un dragón escarlata, 7 cabezas, 10 cuernos. Esperaba devorar a su hijo en cuanto naciera, pero el niño nació y fue arrebatado al trono de Dios. La mujer huyó al desierto, protegida por el cielo. Y entonces, en lo invisible, estalló la guerra. En el cielo, Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y el dragón peleaba junto con sus demonios, pero no prevalecieron, ni se halló más lugar para ellos en los cielos. Y el gran dragón fue arrojado abajo, la serpiente antigua, el que se llama Diablo, y Satanás, el que engaña al mundo entero, fue lanzado a la tierra, y sus ángeles con él. Entonces oí una gran voz en el cielo: «Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios, y la autoridad de su Cristo. Pero ay de los que habitan en la tierra, porque el diablo ha descendido con gran ira, sabiendo que le queda poco tiempo». El dragón, furioso, persiguió a la mujer, pero ella fue llevada al desierto, donde Dios la sustentó. Entonces, el dragón se volvió contra el resto de su descendencia, contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Y fue ahí cuando surgió la bestia. Subía del mar, tenía 10 cuernos y 7 cabezas, bocas blasfemas, poder demoníaco. El dragón le dio su poder, su trono y gran autoridad. Y toda la tierra se maravilló y siguió a la bestia. Adoraron al dragón y adoraron a la bestia, diciendo:
¿quién como la bestia? ¿Quién puede luchar contra ella? Le fue dada autoridad por 42 meses y le fue permitido hacer guerra contra los santos y vencerlos. Vi también otra bestia. Esta vez subía de la tierra. Tenía 2 cuernos como de cordero, pero hablaba como dragón. Engañaba al mundo con señales. Hacía descender fuego del cielo y ordenaba a todos que adoraran a la primera bestia. Le fue dado dar aliento a una imagen para que hablara, y quien no la adorara fuera muerto. Y entonces vino la marca, una marca sobre la mano derecha o la frente. Sin ella, nadie podía comprar ni vender. Era el sistema perfecto, el control total. Y su número es número de hombre, 666. Aquí se necesitaba sabiduría, porque todo aquel que adoró a la bestia quedó marcado para juicio, y todo aquel que se mantuvo fiel fue perseguido, odiado y asesinado. Pero no estaban solos, porque el Cordero ya se preparaba para regresar. Entonces vi el cielo abierto, y apareció un caballo blanco. Su jinete se llama Fiel y Verdadero. Con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego. En su cabeza muchas coronas. Tenía un nombre escrito que nadie conocía, excepto él mismo. Vestía una túnica empapada en sangre, y su nombre es la Palabra de Dios. De su boca salía una espada afilada para herir a las naciones. Con ella las gobernará con vara de hierro. En su manto y en su muslo tenía escrito un nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y los ejércitos del cielo lo seguían, montados en caballos blancos, vestidos de lino fino, blanco y puro. Vi salir de su boca una gran espada para herir a las naciones. Él las pastoreará con vara de hierro. Entonces apareció la bestia y sus ejércitos para hacer guerra contra él, pero fue vencida con la palabra de su boca y el soplo de su boca. La bestia fue capturada, y junto con el falso profeta fueron lanzados al lago de fuego ardiente. Vi a los ángeles recoger a los enemigos de Dios y arrojarlos al mismo lago. Entonces vi a Babilonia, la gran ramera, la madre de las abominaciones. Su caída fue terrible. Los reyes de la tierra lloraron y se lamentaron por ella, porque en una sola hora su juicio vino. El cielo cantó victoria, y vi un nuevo cielo y una nueva tierra, porque el primer cielo y la primera tierra habían desaparecido. Ya no había muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor. El Cordero estaba en medio del trono, y sus siervos le servirán. Su rostro brillaba como el sol, y Dios enjugará toda lágrima de sus ojos. El que tenía sed beberá del agua de la vida, y todo estará hecho nuevo, porque este no es un final, es un nuevo comienzo. Así termina la visión que cambió todo. ¿Y tú, estás listo para ser parte de esta historia?